Damos inicio a nuestro espacio de salud mental y esta vez vamos a abordar las crisis de pánico. ¿Qué son? ¿Cómo enfrentarlas? Esto y más lo resolvemos junto a la psicóloga Andrea Godoy, a quien pueden seguir en Instagram como ps_Andrea Godoy. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y acompañarte y hablar de un tema tan sensible. Sí, Andrea, partamos contando qué son las crisis de pánico. Yo creo que en general muchos de nosotros en la vida hemos sentido alguna vez algún síntoma de la crisis de pánico, que es justamente un episodio intenso de miedo súbito, repentino, que creo que me voy a morir, creo que me va a pasar algo. Y empieza una sumatoria de síntomas que hacen que yo me desespere y que piense lo peor. Y ahí palpitaciones, por ejemplo, sudoración, ¿cuáles son algunos Dentro de los síntomas tenemos temblores, palpitaciones, hormigueos en las manos, siento una opresión en el pecho, siento que me falta el aire, siento que parestesias es cuando empiezo a sentir como parálisis en cierta zona del cuerpo. Como hormigueos de los brazos. Claro, partimos por el hormigueo, pero también parestesias que ya se empiezan a quedar dormidas. Entonces se confunden a veces con otras patologías, por eso es tan importante hacer esa diferenciación. ¿Cuánto es la intensidad? ¿Cuántas veces quizás en el mes se repiten estos episodios? ¿Y por qué se producen? Mira, no está claro y definido el por qué, pero sí hay una combinación de factores ambientales, biológicos, psicológicos, que van a hacer que la persona, por supuesto, tenga más predisposición a presentar estos episodios. Por ejemplo, hay factores genéticos en donde la persona ya trae en sus genes ciertas condiciones que en la vida adulta o desde la adolescencia sí se pueden empezar a identificar. Por ejemplo, hipersensibilidades. Las personas sí logran ser más sensibles a ciertas situaciones y, por supuesto, vienen esta sintomatología más intensa. ¿Y a qué edad empiezan a afectar? Mira, en general nos puede dar a cualquier edad, sin embargo, aparece entre los 15 y los 35 años aprox, entre la adolescencia y la adultez temprana. Ya. Y básicamente va a depender, por supuesto, de cómo lo está viviendo la persona en estados, por ejemplo, de estrés, si tiene una buena calidad de vida en torno a estilos de vida más saludables. Por ejemplo, en la adolescencia, que nosotros vemos que es un cambio cíclico, biológico importante de los chicos, ellos tienen justamente cambios físicos, emocionales, psicológicos, y cualquier situación que ocurra en su ambiente puede ser muy intenso para ellos y los viven con esa intensidad. Y ahí empiezan a presentar sus primeros síntomas. Si ellos tienen alguna patología de base, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, por supuesto, puede venir asociado una crisis de pánico dentro del mismo trastorno. Ya. Y, por ejemplo, en la edad adulta tenemos grandes momentos. Por ejemplo, cuando yo ingreso a la universidad, cuando ingreso a un trabajo, cuando me cambio de casa, cuando tengo pérdidas importantes, por ejemplo, o cuando tengo hijos, el tiempo de crianza también puede generar impacto de crisis de pánico con toda esa sintomatología y a veces no sabemos de dónde viene. Bueno, a muchas personas también le ocurrió con la pandemia. Exacto, porque miedo a que me voy a infectar, miedo a que me puedo morir. Y es un miedo irracional que no lo puedo manejar, que no lo puedo controlar, porque los pensamientos se apoderan de esta mente, ¿cierto? Y me llevan a una conducta disruptiva y en ese momento cuesta poder tener ese control. ¿Y los niños más pequeños? Y los niños más pequeños, fíjate que puede costar un poco identificarlos, pero ahí ellos siempre hemos escuchado, me duele la cabeza, me duele la guatita. Básicamente, si nosotros captamos que hay alguna sintomatología que ellos pueden verbalizar o demostrar, prestar atención a esas señales. Lo importante es la contención y poder, obviamente, llevarlo con el especialista respectivo para poder descartar. Ya, ahí, ¿cuándo acudimos a un especialista? Sí, importante tener claridad si estos episodios se repiten muchas veces en el tiempo, por ejemplo, en un mes más de 2 veces, ¿ya? Si la intensidad no me deja tener una vida cotidiana lo más normal posible, es decir, irrumpe en mi trabajo, en mi dormir, por ejemplo, no sé si ha oído cuando la gente no puede salir a la calle. ¿Qué le pasó en pandemia? No puedo salir a la calle, no puedo estar con mucha gente. Entonces, desde una crisis de pánico con un cuadro de síntomas, no podemos pasar a un trastorno de pánico, que son etapas más avanzadas, y de ahí a una agorafobia. Entonces, de base tenemos un tema ansioso que hay que trabajar, poder acompañar, y tenemos diversos tipos de tratamiento para poder ayudar a las personas. Ya.
brevemente para ir cerrando, ¿qué hacemos si estamos frente a esto? Bueno, si existe eso y si yo siento que puedo manejarlo, aplicar técnicas, por ejemplo, de respiración consciente, inhalo en 4 tiempos, mantengo en 4 y exhalo en 4. O, por ejemplo, técnicas de relajación que yo pueda controlar, desde los pies hasta arriba, estando recostado en la cama. Cambiar el foco, ocuparme de otra actividad, cosa que yo cambie mi pensamiento. Y desde los especialistas, la psicoterapia te va a ayudar desde la terapia cognitivo-conductual, en donde vamos a identificar el problema y cambiar los pensamientos. Nosotros ocupamos mantra, por ejemplo, no me pasa nada, estoy bien, no estoy en peligro. O con los médicos especialistas, que ellos puedan dejarnos algún esquema farmacológico, por ejemplo, antidepresivos, ansiolíticos, para poder manejar sobre todo los episodios más de crisis. Muchos pacientes llegan a urgencia pensando que tienen un infarto y no necesariamente son patologías más complejas. En urgencia lo que van a hacer va a ser descartar y van a aplicar batería de exámenes. Bueno, pero lo importante en esos casos es consultar a los especialistas. De todas maneras, sí. Muchísimas gracias a Andrea Godoy, psicóloga clínica, por haber estado nuevamente acá en Vida y Salud. Gracias.